delante de tu presencia para darte muchísimas gracias. Honrarte por esta mañana que podemos llegar a buscarte, adorarte, reconocerte y sobre todas las cosas, escucharte. Saber que tienes palabra para cada uno de nosotros y que es en tu gracia y en tu amor que tú llegas a nuestras vidas. Este es un día especial porque hemos apartado este tiempo. Hemos hecho todo para poder llegar, pero porque realmente fue una invitación que nos hiciste. Porque esta inquietud la pusiste en estos días. Nos diste el deseo, nos diste el entusiasmo, nos diste la fuerza, el ánimo, porque tienes palabras para cada uno de nosotros. Y como hemos expresado, sabemos que nada nos podrá separar de tu amor. Por eso, Padre, este es un día especial. Este es un hermoso día para encontrarnos y que tú nos hables. Señor, queremos darte la gloria, honrarte en esta mañana por todo lo que tú haces entre nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar su asiento y damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo, porque a pesar de ser un tiempo diferente, un tiempo distinto, un tiempo desde otra manera, Dios está hablando, ¿no? Dios está trabajando. Llevamos, como dijo la pastora, en estos 21 días, ya llevamos nuestra segunda semana, comienza esta tercera, y realmente estamos siendo guiados a terminar un año no como lo empezamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado otra cosa para este año? Pero Dios obra y sigue guiándonos a un tiempo de poder crecer, de poder madurar. Si hay algo que nunca dejaremos de hacer, será justamente eso, ponernos en sus manos y saber de que todo lo que va a venir está cubierto por Él, está ayudado por Él, está sostenido por Él. Seguimos orando por familias, de nuestras familias que están pasando tiempos difíciles, gente que conocemos allí en Río Negro, en otros lugares que han sido afectados por la enfermedad, así que oramos por ellos, como estamos orando por las familias que han tenido que despedir a sus familiares a causa de esta enfermedad. Así que es un año realmente como para tenerlo muy presente y sin lugar a dudas marcará la historia de la humanidad y entonces seremos testigos de todas estas cosas. Pero a Dios gracias damos y honramos su majestad que nos ha cuidado, que nos ha sostenido, que algunos que parecían no fueron y otros que lo tuvieron no ni cuenta se dieron, y en todo queremos dar gracias al Señor. Estamos ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, acuérdense que usted puede, a pesar de lo abrigo, decir amén, amén, que usted pueda sostener esta palabra que Dios quiere para nuestras vidas. Seguimos trabajando en esta Cuevalientes, estos mensajes que nos hablan acerca de el trabajo de Dios y entender que la cueva de Adulam, que es la cueva donde pasó David, no es un lugar de definiciones de terror, sino que es un lugar, dijimos, de preparación, un lugar donde vamos a recibir enseñanza. David llegó allí porque estaba huyendo del rey Saúl, todo esto lo dijimos, y seguimos sosteniendo que las presiones de Saúl, el deseo de matar lo que tenía Saúl a David, hizo que David huyera, se escondiera, estuviera allí en una cueva y estuviera allí sufriendo lo que estaba sufriendo.
Después recordamos que hemos leído el Salmo 57, que fue un salmo que David expresa en ese lugar, pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo cuide. Leímos el domingo pasado el Salmo 142, que también fue escrito allí en esa circunstancia, y donde dijimos que él descubre su corazón y llega a tener expresiones como: mi corazón está en la cárcel. Habla de la angustia, habla de sus miedos, habla de la soledad. El Salmo 142 es un salmo desgarrador desde el punto de vista de todo lo que ejerce las situaciones que nos tocan vivir, e inclusive situaciones injustas, porque dijimos que David no había hecho absolutamente nada para que Saúl se enojara tanto y que quisiera matarlo. Dijimos que todo lo que había hecho David era justamente matar al gigante Goliat. Pero esto hizo que el pueblo dijera: qué tremendo que este David. Recordemos que era un muchacho, que era un joven. Sin embargo, el pueblo lo admiró. El pueblo lo aduló, el pueblo se puso como enloquecidos porque tenían un verdadero valiente allí, capaz de enfrentar a un gigante, y Saúl quedó como un rey medio raro. Un rey que no tuvo la capacidad para resolver la situación, y un rey que inclusive avaló la presencia de un jovencito para enfrentar al gigante. Entonces el espectáculo del pueblo de Israel era: vamos a ver cómo lo hacen, cómo comemos hoy picadillo de David. Sin embargo, David enfrentó al gigante y le ganó. La motivación, dijimos, que tuvo David fue no querer ser rey, tampoco ser el más popular. Él lo que pretendía era defender en todo caso la burla que estaba haciendo Goliat junto con todos los filisteos al pueblo de Israel, y burlándose inclusive del Dios de Israel. Eso no lo soportó David y dijo: ¿cómo puede ser que no haya nadie que lo enfrente? Y entonces ahí David va a enfrentar a Goliat, y todos sabemos que le ganó. ¿Sí? Estamos ahí, ¿cierto? Hasta ahí, eso era la historia. ¿Y por qué Saúl se enoja? Porque justamente la gente empezó a cantar o tener expresiones como: mientras que Saúl gana a sus 1000, David le gana a sus 10.000. Entonces David tuvo la idea de matarlo, y la gente dijo: acá está nuestro guapo, acá está nuestro muchacho. Y realmente fue una situación difícil, porque Saúl ya había sido tenido en menos por Dios, porque había errado el camino, había pecado, había desobedecido, y David había ya sido ungido por el profeta Samuel. Esto se lo cuento porque es lo que va a suceder ahora, lo que vamos a empezar a trabajar. El profeta Samuel viene movido por Dios a la casa de Isaí. Isaí es el papá de David. Y este papá tenía 8 hijos. Y el octavo, el más pequeñito, era David, que estaba allí en el campo. Ahora, toda esta situación de peligros que ejerció Saúl, todas estas ganas de matarlo, dijimos que no fue tampoco unos días, que no fueron una semana, no fueron unos meses, ni tampoco fueron pocos años, fueron muchos años de persecución, de ganas de matarlo, de ganas de destruirlo, de ganas de desaparecerlo, por celos, por envidia, simplemente porque David nunca aspiró desde él a hacer algo para derrocarlo o hacerle un golpe de estado. Lo cierto es que este muchacho David, ya entrado en algunos años, empieza a crecer, pero se ha metido en la cueva. Y en esa cueva está siendo ministrado por Dios. Dios ya lo tiene en sus planes. Dios ya sabe que él va a ser rey de Israel. Ya había sido ungido un tiempo antes por Samuel. Entonces, esto llevaba a que había un proyecto de Dios, pero no puede haber un proyecto de Dios
sin que Dios prepare a su gente, sin que Dios prepare a los suyos, sin que Dios prepare a los que va a trabajar. Entonces comienza allí en la cueva un proceso de sanidad en el corazón de David. Comienza a mostrarle el Señor que el destino final no es una cueva, sino un palacio, que no es ser uno que va a ministrar o que va a dirigir a unos cuantos pocos muchachos sufridos, sino que va a ser un rey. Y de ese rey va a ser el rey de los más importantes, porque del linaje de David iba a venir el Mesías. Entonces había un proyecto de parte de Dios. Y entonces allí el Señor hizo algo especial. Porque como dijimos, la cueva no era el destino final. Y comenzó a trabajar Dios para sanar el corazón de Samuel. ¿Qué empezó a hacer el Señor? ¿De qué manera se movió? Y lo primero que tuvo que hacer es sanar el corazón de David en la relación con su familia. Y entonces a la cueva de Adulán, los primeros que llegan a visitar a este muchacho que está sufriendo son la familia. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, que es el texto que tenemos como base. Dice el texto que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Evidentemente hubo una motivación de parte de la familia por ir a verlo allí a David. David, recordemos que era un muchacho que había sufrido los desprecios del rey, había sufrido la burla del rey, la persecución y todo un contexto de malas circunstancias, porque al tener que huir, David tuvo que abandonar inclusive a su esposa, porque los querían matar a todos. La esposa es hija del rey Saúl, no iba a atacar a su hija, pero sí a su yerno. Entonces allí está David en la cueva, y llegan los padres, llegan los hermanos. Y esto es tan importante, tan significativo, porque la relación que había en esta familia realmente era muy tensa. Recordamos que este David era el menor, el más chico de la familia, y estaba en el campo. Y siempre allí trabajando y moviéndose en el campo, era realmente tenido en menos. Incluso la palabra nos habla que cuando el profeta Samuel va a ungir, porque Dios le dice en la casa de Isaí, tengo yo al rey que va a seguir, Samuel va hasta la casa, le pregunta a Isaí, le dice lo que va a suceder, entonces le dice, tráeme a todos tus hijos. Y cuando le trajeron a todos, Dios le dice a Samuel, no te fijes en su parecer, porque yo estoy mirando el corazón. Entonces, claro, cuando viene al mayor, todos pensaron, los papás piensan, acá está mi hijo mayor. Y Dios le dice, ese no es. Entonces pasó el otro hijo y Dios le dice a Samuel, ese no es. Y así pasaron los 7, mientras que Dios decía, ese no es. Entonces, claro, cuando Samuel muestra o habla con el último hijo y le dice a Dios que no era, y ahora me equivoqué de dirección, pensó Samuel, ¿qué es lo que es? Entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿no tenés otro hijo? Ah, sí, David allá, en el campo. Entonces le dice Samuel, hacelo traer, mandalo a llamar. Cuando lo traen, Dios dice, este es, acá es. Entonces vemos que había un cierto menosprecio por parte de la familia. Nunca estuvo como tan involucrado, no estuvo tan metido. Incluso el padre no lo manda a llamar de primera, sino que, claro, pensó que eran estos hijos
los posibles candidatos al trono, no tenía presente de que era el que estaba ya en el campo y que inclusive era el más chico. Venía a ser como el pibe de la casa, el pibe de los mandados, y que para lo único que servía era para servir al resto. Eso es tan importante porque nos muestra justamente esa tensión que había allí en la familia, esas dificultades que Dios necesita sanar el corazón de David. David estaba sufriendo, inclusive era más feliz con las ovejas quizás que en la casa. Se sentía más libre en la adoración, se sentía más libre en todo lo que aprendía y recibía estando allá que estando en la casa. Entonces vemos a una persona que realmente está pasándola no tan bien mientras que está en la casa. Inclusive pasa el tiempo y se nota que la tensión sigue siendo un manejo importante dentro del hogar. Porque dice la palabra que mientras que Samuel ha ungido, no sé qué pasó, después que lo ungió David, ¿qué hizo? No se fue al palacio, no dijo, bueno muchachos, ahora son rey, así que yo soy el rey que me han ungido, así que todos ustedes me tienen que servir, toda la casa acá va a ser los esclavos. David dijo muchas gracias, se secó el aceite y se fue otra vez con sus ovejitas. Pero claro, cuando el tiempo pasa nos damos cuenta que la tensión, las diferencias y los pensamientos y los prejuicios estuvieron allí muy, muy presentes. Cuando David está en su casa, lo llama a su papá, dice el texto, porque sus hermanos mayores están ya en el frente de batalla. Y allí es donde está Goliat burlándose. A todo esto la casa de Isaí no se había enterado demasiado de eso. Pero el padre una mañana se levantó, usted después lo va a leer allí en el capítulo 16 de 1 Samuel, léalo después, cómo el padre le dice a David, otra vez, el pibe, el de los mandados, le dice, ¿por qué no le vas a llevar esto a tus hermanos? Llévale queso, llévale pan, llévale estas provisiones, no sé cómo la estarán pasando. Pero llévaselo y fíjate cómo están y preguntale si están bien y ahí venía a decirme. Claro, ese fue el movimiento que hizo David cuando se enteró lo de Goliat. Pero previo a eso hay un diálogo con su hermano mayor. Y aquí vemos y vamos a ver esta, tensión que hay dentro del hogar. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ese fue el recibimiento del hermano mayor al menor que le estaba trayendo provisiones. Claro, lo que pasa es que David llega al campamento y se entera que hay una cierta revolución, que hay uno que se está burlando. Y David, como chico curioso, se pone a mirar y le pregunta a los otros soldados, che, ¿qué está pasando? Y le están contando. Y entonces Eliab, su hermano mayor, lo enfrenta. Pero cuando lo enfrenta, no le pregunta cómo te va, cómo andás, qué andas haciendo por acá, no le da lugar. Simplemente le dice, yo conozco tu corazón. Yo sé que hay soberbia. Se nota que la tensión existe, ¿no? Usted ve que hay allí un mal humor de un hermano mayor con su hermano menor. Y seguramente que cuando lo ungieron,
algo sucedió en ese diálogo. Mire cuando lo ungen, por favor. Dé la vuelta a la hojita si la tiene. 1 Samuel 16:11. Dice que entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos los hijos? Y él respondió: queda uno menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga a mí. O sea, Samuel tenía una misión, la tenía que cumplir, y dijo: acá no vamos a comer, no vamos a sentarnos, no vamos a hacer nada hasta que lo traiga. Así que de aquí que llegó el muchacho David del campo, algo de tensión se creció y creció. Lo cierto es que cuando pasa el tiempo vemos este diálogo y nos damos cuenta que hay un clima raro, hay un clima de tensión, hay una situación tan difícil allí en esa casa que David tiene que contestar lo que dice allí en el versículo 29. Le contesta de esta manera: respondió David: ¿qué he hecho yo ahora? Escucha bien. ¿Qué he hecho yo ahora? O sea, como que era el pibe que hacía siempre lío. ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿qué hice ahora? Porque claro, siempre, ¿quién tiene la culpa? David. ¿Quién rompió los platos? Y David. ¿Quién rompió la cerradura de la casa? Y David. Pero David estaba con la oveja, pero siempre era el que cargaba con la culpa de todo el desastre. No sé si será algo que le pasa a los hijos menores, pero siempre es: en casa estamos viendo algo en la tele y se nos para la que es. Cristian, ¿qué pasó? Decimos: ¿qué hiciste, Cristian? Tendrá que ser sanado, Cristian, después. Siempre decimos así. Se nos corta la luz: Cristian, ¿qué hiciste? Decimos. Se salta la térmica y siempre es Cristian el que anda por ahí. Entonces, lo cierto es que David está viviendo lo mismo. Está viviendo un desprecio. Porque nosotros lo hacemos molestándolo a Cristian. Pero sabés que con David la cosa no era así. ¿Qué hice ahora? Esa fue la respuesta, David. ¿Qué hice ahora? No solamente que estoy charlando con los muchachos. Pero claro, dice el texto que después David no se quedó con eso y siguió charlando. No le importó mucho tampoco lo que dijo el hermano. Porque había dolor, tristeza, había algo allí. Por eso es muy importante cómo Dios va trabajando, cómo Dios va haciendo. Porque cuando vemos que David le gana a Goliat, lo honran, y ahí sucede algo muy loco. Porque claro, al ser el ganador, lo llevaron inmediatamente al palacio. Saúl quiere conocerlo más, quiere entrar en profundidad, le da lugares de privilegio, y claro, salió de las ovejas. Salió del campo, y del campo por la victoria fue al palacio. Y allí en el palacio a vivir con todos los privilegios, hasta que al hermano Saúl se le cruzaron los cables, hasta que se enojó, hasta que escuchó lo que escuchó, y como no le gustó, dijo: muerto el perro, se acabó la rabia, y quiso matarlo a David. Ahora, todo esto causó, obviamente, la frutillita del dolor que le estaba faltando a David en su corazón. La ausencia de su familia, el rechazo de los suyos y ahora el rechazo del rey, la persecución del rey, eso todo hace que se vaya a la cueva. Y como venimos sosteniendo, meternos a la cueva por las presiones hasta inclusive injustas pueden y causarán dolor, tristeza, desesperación, y nos bloqueará para el resto de nuestra historia si no hacemos algo. Dijimos que estar adentro de la cueva es vivir en una rutina, es vivir y hacer siempre lo mismo, es estar en la zona de la improductividad mía, de no poder proyectarme, de estar simplemente bloqueado porque el paisaje es todo igual. Hacerme amigo de los bichos, es hacerme amigo de las arañas, de los murciélagos, es estar en una zona donde el sol no da y por lo tanto vida no puede fluir. Donde la vida nocturna, la vida del encierro se hace una monotonía, donde el olor a humedad, donde los olores desagradables comienzan a hacerse cada vez más habituales y entonces ya no me importa nada. Hay gente que dice: no me importa más nada. Hay personas que sufren y están diciendo más: sí, está todo igual.
Hay personas que no tienen ni siquiera sueños y no pueden ver mucho más allá que simplemente, bueno, qué sé yo lo que va a suceder. Entonces sostenemos que eso es estar justamente metidos en una cueva. Y muchos hasta el día de hoy sufren metidos en una cueva por los desprecios o las situaciones familiares. Y si hay algo que Dios va a proyectar en alguno de nosotros, que Dios va a animarnos con los proyectos que Él quiere hacer en todas nuestras vidas, será justamente sanar nuestros corazones, trabajar nuestra vida desde la profundidad de nuestras necesidades, aún de lo que cuando fuimos chicos y fuimos quizás y los chepibes, los menospreciados. Quizás sintamos que hemos sido aún abusados, no solamente en la posibilidad de ser abusados físicamente, pero ser abusados emocionalmente, como siempre el catalogado y el marcado de alguna u otra manera como el diferente, simplemente porque había algún motivo para que despreciaran a David. No encajaba en el grupo, nada más, y así nos pudo haber pasado a nosotros. No hicimos nada para que nos despreciaran, para que nos maltrataran, para que nos marcaran como el distinto, y simplemente fue eso, ser diferente, ser distinto. Y David en este abandono entiende que el único refugio que ha vivido ha sido estar de la mano del Señor. Que la única manera allí en el campo donde él estaba con sus ovejas, a pesar de lo que vivía dentro de su familia, era decirle: Señor, aquí está mi vida, gracias porque te tengo. La confianza tal era de David que cuando enfrentó a Goliat, lo primero que le dijo a Saúl fue: yo no le tengo miedo. Yo no tengo miedo porque Dios me ha cuidado, he enfrentado osos, he enfrentado leones y acá estoy, siempre me ha protegido, entonces no le tengo miedo. Tendría miedo si no tuviera quien me respaldara. Y muchos podemos enfrentar la vida creyendo de que no tenemos miedo porque Dios nos ha sostenido, pero hay otros que quizás no, y que tienen muchos miedos y muchos temores, e inclusive si hemos sufrido desprecio, si hemos sufrido abusos, si hemos sufrido malos tratos, aún desde esos lugares Dios quiere rescatarnos. Y una vez más, un salmo que nos muestra justamente el corazón de David, cómo es que él supera y trabaja sobre esta situación, cómo es que siente que la mano de Dios una vez más lo cuidará. Salmo 127, versículo 'No era el 127, perdón. Pero evidentemente, disculpe, sí, Salmo 127 dice el 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano vela la guardia. De una cosa estaba seguro, que si algo se iba a edificar, si algo iba a ser manejado por Dios, si algo iba a levantar Dios, era justamente ser trabajado por la obra y la mano de Dios. Si Jehová no edifica, de nada sirve que yo pueda construir. De nada sirve, en vano trabajan los que están allí. Y entonces hay una gran necesidad de vivir esta experiencia de saber de que Dios los cuida, de que Dios nos sostiene y que aún puede ser más poderoso y aún Él va a reconocer en algunos momentos. En algunos momentos Él hasta va a expresar que Dios tiene todo para levantarlo, que Dios tiene todo para recogerlo. Dice, y aunque tu padre y tu madre te abandonen, aún Dios te recogerá de ahí. Dios te va a levantar de ese lugar. Y eso es tan importante porque esta palabra recoger tiene un significado muy especial, que es justamente levantar una cosa que está tirada o fuera de lugar. Esa sería la expresión para hablarnos de esto, de lo que va a hacer Dios, de lo que hace Dios. Que aunque podamos vivir los mayores desprecios, los mayores abusos,
los mayores que te tiran para un costado, aún así dice, Dios te va a recoger de ese lugar. Dios te va a levantar, Dios te va a dar esa oportunidad. Mucho tiempo en una cueva puede hacernos creer que esa es nuestra morada final. Pero el proyecto de Dios es levantarnos, es armarnos, es trabajar sobre cada uno de nosotros, sanarnos, porque hay algo que Dios va a mover y Dios va a movilizar. Y aunque sucedan cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos con nuestra familia, saber de que en las manos de Dios las cosas van a ser diferentes, que Dios va a acomodar todo para que haya un proyecto del cielo. Como sucedió con José, ¿se acuerdan cuando José se encontró con sus hermanos? Cuando esta historia final allí de José enfrentando a sus hermanos que lo habían vendido, lo habían despreciado, y cuando José se presenta a sus hermanos, él va a decirles, ustedes pensaron mal contra mí, hicieron todo lo que hicieron, pero Dios lo acomodó para bien. Ahí usted lo va a tener en Génesis 50:20, esta expresión que tiene un hombre ministrado por Dios, un hombre fortalecido por Dios, un hombre sanado por Dios. Porque no podemos negar que los desprecios, los malos tratos, que las angustias, que los rótulos, que las burlas causan daño, causan dolor. Y que pasado el tiempo esas heridas pueden ser realmente profundas. Pero Dios viene a buscarnos para sanar nuestro corazón y que podamos reconocer esto, que aunque todo nos desprecien, aunque todo provoque rotura en nuestro corazón, Dios sana y Dios nos va a levantar y nos va a poner en el lugar que quería ponernos. Allí está la acción de Dios, allí está el poder de Dios. La cueva de Adulán no era el destino final para David, sino que era la entrada al reinado, la entrada al palacio, pero al palacio como rey. La cueva era un aula y al mismo tiempo una sala de recuperación. Una sala donde podemos ser sanados, donde se nos van a conectar todas las cosas que sean necesarias y donde Dios va a sacar todo aquello que no nos ayuda, que nos perjudica, para que seamos esos hombres, esas mujeres, esas familias que Dios ya tiene en sus planes. Por eso hoy es un hermoso día para decirle al Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, aquí está mi alma para que hagas con ella lo que necesitas hacer. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas delante de tu trono para clamarte que sigas obrando, Señor, y que trabajes en nosotros. Tú conoces lo que ha sucedido, tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestra realidad, tú conoces lo que hemos vivido, como conoces, Señor, lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. Sabemos que hay proyectos y planes, sabemos que hay una dirección del cielo. Por eso te rogamos ahora, Señor, sé el que pone el bálsamo sanador, ese aceite que desciende para ungir nuestros corazones y ser sanados, Gracias, porque es nuestra vida, pero es tu proyecto. Porque es nuestro corazón el que ha sufrido, pero acá estás tú para sanarnos, levantarnos
levantarnos, sacarnos de esa cueva y ponernos en el lugar. Ponernos en el lugar que tú has determinado, en el lugar que nos corresponde, en el lugar que es bueno, en el lugar que provoca la alegría de nuestra vida. Señor, solamente tú lo puedes hacer. Por eso estamos buscando tu amor, buscando tu cobertura. Señor, obra entre nosotros. En el nombre de Jesús, estamos declarando tu sanidad sobre nuestras vidas. Y mientras que usted sigue con sus ojos cerrados, mientras que usted sigue allí en este tiempo de oración, solamente y rápidamente le pregunto, ¿usted necesita que Dios obre en su corazón? ¿Que Dios esté sanando de las cosas que usted pudo haber vivido? Quizás con sus papás, quizás con sus hermanos, con familiares, o simplemente con la vida, pero ha vivido en sus tiempos desprecios, cosas que destrozaron tu corazón, etiquetas, rótulos, desprecios. Aunque te desprecien, dice la palabra, que el Señor viene a recogerte, que Dios viene a levantarte, que Dios viene a sanarte. Habrá alguien aquí por lo cual decirle, Dios va a usar tu vida. Habrá alguien que quiere decirle, yo necesito la sanidad de Dios. Yo pongo mi corazón, Dios te bendice. Porque sé que Dios hará obra grande y que no se quedará escaso con lo que hará. Habrá alguien más que quiera decirle al Señor, Dios te bendice. Dios tiene planes grandes, Dios te bendice. Sé que Dios seguirá trabajando, Dios te bendice. Su obra entre nosotros. Señor, has visto las manos levantadas y has visto los corazones. Ahora te ruego aún por los que lo han sentido y no levantaron su mano, pero como lo sabes todo y como nos invitaste para hablarnos de esto, es que te ruego que tú hagas la obra, que tú hagas la obra y que seas tú el que estés sanando los corazones, que estés trabajando, Señor, en cada uno de ellos. Gracias, gracias, muchas gracias. A ti sea la gloria, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, y adoramos al Señor. Vamos a decir que hay un profundo anhelo en nuestro corazón, que Él cambie nuestro interior. Él tiene y ha venido a sanar nuestros corazones y por eso estamos felices. No sabemos qué es lo que ha pasado en tu vida a lo largo de los años, pero sí sabemos que Dios viene a sanar y sana.
Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has entregado a nuestras vidas en esta mañana, por el desafío. Gracias porque vienes a restaurar nuestros corazones. Si hemos sido dañados en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en el andar de la vida hemos sido dañados, tú vienes a sanar nuestros corazones. Y estamos convencidos de que así será. Por eso estamos dándote gracias por la obra que tú harás en aquellos que están escuchando este mensaje. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice. Dios les bendice. Que tenga un buen tiempo en esta mañana.